para que quede el registro, ¿no? A ver, en este problema 12 habíamos hecho un diagrama de un circuito y nos pedían que resolvamos el problema presentado en 3 literales. El primer literal, literal A, nos pedían la diferencia de potencial. Entonces vamos a colocar voltaje AB. Voltaje AB es la energía AB dividido para la carga. Entonces quedaría, a ver, la energía era 1000 joule para 10 coulomb. Entonces aquí me va a salir 100 voltios. Joule sobre coulomb es voltios. Entonces, esta sería la primera respuesta. Primera respuesta. Muy bien. Literal B. Otro voltaje. Voltaje ahora CD. Es igual a la energía CD dividido para la carga. Entonces nos va a quedar ahora son 3000 joule para 10 coulomb. ¿Sí? Para 10 coulomb. Entonces eso nos va a quedar 300 voltios. Ahí tendríamos la segunda respuesta. Bien, vamos al literal C. En el literal C nos piden intensidad de la corriente. Entonces, intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Carga sobre tiempo da intensidad, recuerden eso. Entonces, la carga sería 10 coulomb. Para el tiempo eran 2 minutos, 120 segundos. 120 segundos. Bueno, 10 dividido para 120, pues una cantidad pequeña, 0,083, 0,083
83 coulomb sobre segundo se llama amperio. Entonces las respuestas son en amperios. Ahí tengo entonces la respuesta. Bien, de esa manera resolvemos el problema 12. Preguntas. Ahora vamos a cambiar con otra lista de problemas. Tenemos problemas referidos a capacitancia eléctrica. Muy bien. Vamos a colocar acá, primer problema. Dice un condensador cuyo dieléctrico entre placas es aire, tiene una capacidad de 3 microfaradios, se escribe UF. Hallar la capacidad que adquiere al introducir un dieléctrico de constante equivalente a 2,8. Bueno, tengo ese problema allí. Vamos a reconocer las cantidades, o sea, los datos. A ver qué datos tenemos. Aquí hay una capacidad o capacitancia de 3 microfaradios. También se puede escribir 3 por 10 a la menos 6 faradios. Hay aire, o sea, hay una constante dieléctrica, se pone KD. Cuando es aire vale 1. Esto de aquí es aire. No olvide que vale 1 cuando es aire. Nos piden hallar otra capacitancia o capacidad. Vamos C'. Es lo que nos preguntan. Pero si la constante ya no es aire. O sea, KD vale 2,8.
Es decir, ya está lleno de algún material, por ejemplo, caucho, plástico, goma, que no conduce, ¿no? Tiene el valor de 2,8, ya no es aire. Entonces, hasta ahí los datos. Una figura, para tener la idea de qué es que está hablando. Ya habíamos hecho lo que es un condensador, ¿no? Un condensador tiene dos armaduras o placas. Por ejemplo, si esta es una armadura, le voy a poner así. Y acá está otra armadura. Bien, entonces, estas son las armaduras, ¿verdad? Se entiende que de algún lado viene la carga, de algún lado. Puede ser de una batería o de cualquier fuente de corriente. Entonces le está llegando corriente, ¿no? De alguna fuente, puede ser una pila, una batería. Entonces puede estar aquí. Una batería. Se la representa así, con estas líneas, ¿no? Ya, entonces esa es una batería. Entonces aquí, si es una batería, vamos a ponerle aquí un detalle. Este es un borne positivo y este es un borne negativo. Entonces esta armadura tendrá carga positiva y esta armadura acá tendría carga negativa. Entonces, entre estas dos armaduras existe una diferencia de potencial, es decir, un voltaje porque se crea un campo eléctrico que ya vimos, ¿no? Entonces aquí en primera línea hay un medio que está aire, ¿no? Vamos a poner aquí aire. Ponemos con minúscula. Entonces este aire estaría aquí, ¿no? En medio. Estas de acá serían armaduras o placas. Puede llamarse armaduras o placas. Entonces tendríamos esta y la de aquí, las placas. Y lo de acá, pues, una fuente de corriente, ¿no? Fuente de... lo de aquí, ¿no? Todo señaladito para que se pueda comprender. Bien.
Entonces, lo que he graficado ahí, las placas y la separación aire, es lo que llamamos condensador. En la práctica, ese espacio entre las placas o armadura es milimétrica, es muy cercana. No es que es un gran espacio, no. Son milimétricas. Y se sabe colocar entre las placas un papel engomado, grasa, plástico o simplemente aire. En el caso de que sea aire, pues esa constante dieléctrica tiene un valor de 1. Pero en el caso de que sea otro material, tiene un valor distinto de 1, como en el caso del problema, nos dice 2.8, un material que se ha colocado ahí. Bien, en el análisis que debemos hacer es que tiene el condensador una capacidad cuando es aire. ¿Qué pasa si en vez de aire se coloca otro material? ¿Aumenta la capacidad o disminuye la capacidad? Eso lo vamos a calcular. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Ponemos aquí una línea. Está muy delgada parece. Vamos a poner más gruesita. Ahí sí. Y colocamos del lado de acá cálculos. Bien. Correcto, ¿no? Ahora, vamos a recordar una fórmula que ya la publicamos, la vimos en las diapositivas. La capacidad. Pero esto lo vamos a poner con negrita. ¿Sí? Mejor es con negrita. Ya. La capacidad o capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la constante de permitividad, que se escribe E sub 0, por el área de una placa dividido para la distancia que le separa de la otra. Esa es una fórmula que vimos para condensadores planos, ¿no? Como en este caso. Ahora, si yo de aquí despejo lo que va a variar y lo que se mantiene constante. ¿Qué es lo que se va a mantener constante? A ver, analicemos. Lo que voy es a reemplazar el aire por un material distinto. Se va a variar en la constante. El área de cada armadura no, porque es el mismo condensador. La distancia tampoco va a variar. Entonces, lo que va a variar solamente es la constante, porque voy a colocar un material en vez de aire, y va a variar la capacidad. Haciendo ese análisis, entonces yo lo que debo despejar es C sobre KD. C sobre KD. Entonces, al despejar eso, me va a quedar E sub 0 por el área sobre la distancia. Esta parte de aquí, esta no va a variar. Siempre va a ser el mismo valor, porque lo que he variado o lo va a variar es lo de acá. Entonces, este es al inicio, ¿verdad? Cuando estaba en el aire.
Ahora, cuando está con el material entre las armaduras, ya no aire, diríamos que este sería C' sobre K' D igual a lo mismo, porque esto de acá no varía. Esto se mantiene igual. Siempre hay que hacer este análisis, ¿no? Entonces esto no varía. Entonces aquí yo tengo un sistema de dos ecuaciones. ¿Correcta? La primera expresión, o sea, esta de aquí es la fórmula. Lo que de aquí he utilizado es esta fórmula para despejar para cada caso lo que se obtiene. Para resolver este sistema, como en los dos casos da el mismo valor, entonces significa que este valor de aquí es igual al valor de acá. Entonces eso vamos a hacerlo en la siguiente pizarra. Igualando se tiene vamos a ver qué se tiene, C sobre KD es igual a C' sobre K'D. De aquí yo lo que voy a despejar es C', que es lo que quiero saber si varía o no. Entonces, al despejar C', voy a tener C por K'D sobre Kd. Reemplazo. Reemplazo y obtengo lo siguiente. El valor de C dice 3 por 10 a la menos 6 faradios por K'D, que vale 2,8. Dividido para KD, que vale 1. Entonces, 2,8 por 3, 8,4. Por 10 a la menos 6 faradios. Si lo llevo a microfaradio, suprimo el 10 a la menos 6 nada más, ¿verdad? Entonces sería C' igual a 8,4 microfaradio. Y esa sería la respuesta. Ahí está el análisis, ¿no? Entonces, si comparamos la capacidad cuando había aire era 3 nada más. Cuando se coloca un material distinto al aire, la capacidad aumenta. Entonces es una
respuesta para reflexionar. La capacidad de un condensador para almacenar energía aumenta cuando se introduce un material entre las placas o armaduras, pero un material aislante, no un material conductor, un material aislante. Esa es la respuesta. Entonces, problema 1 resuelto. Vamos al problema 2. Problema 2. Dice, hallar la carga sobre cada armadura de un condensador de mayúscula de un condensador de 0,05 microfaradios, sabiendo que la DDP, diferencia de potencial significa eso, ¿no? Entre sus bornes es de 200 voltios. Bien, ahí tengo yo el siguiente problema. Muy bien, sacamos los datos. Muy bien. ¿Cuáles serían los datos? Nos piden hallar la carga. La carga es la interrogante. Me dan la capacidad o capacitancia. 0,05 microfaradios. Esto significa 0,05 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Y hay un voltaje o diferencia de potencial de 200 voltios. Bien, esos serían los datos. Vamos a los cálculos. En los cálculos recordamos otra fórmula que dice capacidad o capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Como aquí queremos carga, despejamos y nos queda capacidad por voltaje. Reemplazamos la capacidad 0,05 por 10 a la menos 6 radio, ¿verdad? Por 200 voltios.
Bien, aquí tendríamos a ver 0,05 por 10 a la menos 6 faradio, pero el faradio recuerden ustedes que es coulomb sobre voltios por 200 voltios. Entonces aquí se va a eliminar el voltio. Me va a quedar coulomb. Si multiplica 0,05 por 200, me va a salir 10. Por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6, coulomb. Podemos escribirlo como microcoulomb. Entonces escribimos 10 microcoulomb. ¿Qué sería la respuesta? La carga entonces es 10 microcoulomb. Preguntas. Vamos al tercero. Tercer problema. Un condensador se carga 9,6 nanocoulomb. Al aplicarle entre sus bornes una DDP de 120 voltios. Calcular su capacidad y la energía almacenada. Bien, eso sería el problema 3. Muy bien. Vamos a colocar datos. Veamos qué datos tenemos. Una carga de 9,6 nanocoulomb. Esto significa 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Qué más tenemos? Voltaje de 120 voltios. Piden capacidad o capacitancia y también energía. Dos cosas nos piden. Nos piden tanto la capacitancia como la energía. Entonces vienen los cálculos.
Para la capacitancia o capacidad, existe la fórmula de la carga para el voltaje. Entonces, la carga 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb sobre el voltaje 120 voltios. Al dividir eso, pues me va a salir 8 por 10 a la menos 11 y estos serían faradios. Para llevarlo a pico faradio, que sería menos 12, entonces debería escribir 80, ¿no? 80 pico faradio. Para que quede 80 por 10 a la menos 12, ¿no? Este sería la respuesta de la capacidad o capacitancia. Bueno, me faltaría calcular la energía, pero eso lo hacemos en la siguiente clase. Se agotó el tiempo.